¿Y si te dijera que por años nos enseñaron mal lo que es el síndrome de ovario poliquístico? Hola amigos, soy Marta Rosales, nutrióloga integrativa con un enfoque funcional y holístico, y hoy vengo a hablarte del SOM, síndrome ovárico metabólico poliendocrino, antes llamado SOP, síndrome ovario poliquístico, y ya tengo un video en este canal hablándote del SOP, pero quise hacer este video para enriquecerlo mucho más, traerte nueva información, que lo puedas comprender mejor y espero te sume mucho, así que vamos a arrancar. Y quiero arrancar contándote que hace 2 meses ocurrió un cambio histórico. El síndrome de ovario poliquístico o SOP cambió de nombre oficialmente a SOM, síndrome ovárico metabólico poliendocrino, como ya lo decía al inicio del video. Y esto se me hace maravilloso porque el anterior nombre no hacía justicia a lo que realmente pasaba en esta condición. Se pensaba que en este síndrome el principal problema eran los quistes en los ovarios, cuando sabemos que muchas de las mujeres con este problema ni siquiera tenían quistes. Y bueno, sabemos que uno de los criterios más utilizados para diagnosticar el SOP o el SOMP son los criterios de Rotterdam, que te pide 2 de los siguientes 3 criterios. Y el primero sería tener ciclos irregulares, que serían las oligomenorreas, que son ciclos largos de más de 35 días, tener amenorreas, o sea, pérdida del ciclo menstrual, o tener ciclos anovulatorios, o sea, no estar ovulando. El segundo criterio sería andrógenos altos, ya sea bioquímicos o clínicos. Cuando hablo de bioquímicos me refiero a ver en una analítica, por ejemplo, la testosterona total o la testosterona libre alta, el DHEA, la DHEA sulfatada, etcétera. O clínicos cuando se manifiesta, por ejemplo, con acné, con alopecia androgénica, que es el adelgazamiento del pelo, con hirsutismo, que es ese crecimiento anormal de vello en zonas no comunes para la mujer, como por ejemplo la barbilla y demás. Y el tercer criterio serían los quistes en los ovarios. Entonces, una mujer perfectamente podría tener, por ejemplo, irregularidades menstruales y tener andrógenos altos sin quistes y aún así ser diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico. Por eso me encanta que le hayan cambiado el nombre, porque este nuevo nombre prácticamente nos muestra que es un síndrome en donde también está implicado el metabolismo, múltiples ejes hormonales y no solamente los ovarios. Así que bueno, entendiendo esto podemos ver que existen diferentes presentaciones del SOP o SOMP. Podemos ver, por ejemplo, una chica que tenga los 3 criterios, que tenga irregularidades menstruales, que tenga andrógenos altos y que tenga quistes. Pero podemos encontrar otra que únicamente tenga exceso de andrógenos y tenga irregularidades menstruales o irregularidades en la ovulación. Otra que tenga exceso de andrógenos y tenga quistes sin irregularidades en la menstruación, o que tenga ciclos irregulares y quistes en los ovarios sin andrógenos. Entonces, yo creo que por eso es tan importante revisar cada caso de forma personal y entender cuáles son esas manifestaciones y a partir de ahí abordarlo, pero aquí vamos a ver como en general cómo podemos abordar todo esto. ¿Cuáles serían los síntomas principales, los signos y síntomas principales del síndrome ovárico metabólico poliendocrino? Pues bueno, yo creo que ya más o menos tenemos una idea que vamos a encontrar esos síntomas relacionados con los andrógenos, como por ejemplo la alopecia, ese adelgazamiento del pelo, el acné, el hirsutismo, ese crecimiento de vello, si es que hay hiperandrogenismo, quistes o no quistes, ¿no? Ya vimos que se puede presentar de diferentes maneras. Puede haber una chica que tenga irregularidades, ciclos largos de más de 35 días, pero puede que haya otra que tenga ausencia del ciclo menstrual. Puede haber dolor menstrual, pueden haber problemas en la fertilidad, ¿no? Puede haber infertilidad, subfertilidad, pero también pueden haber síntomas de hiperestrogenismo, que serían estrógenos altos. No es lo común en SOP, porque vamos a ver que aquí lo común normalmente es encontrar estrógenos a la baja. Ahorita vamos a entender por qué, pero habrán chicas que tengan hiperestrogenismo. No me voy a meter a hablar en este video de hiperestrogenismo. Si quieres y si es tu caso, te recomiendo que veas el video de miomas, porque ahí explico qué es el hiperandrogenismo, cuáles son los mecanismos de acción, cómo mejorarlo, así que te va a ayudar mucho. Pero lo que vemos normalmente en el SOP o SOM son estrógenos bajos y de eso vamos a hablar en este video. Ahora sí, ¿qué encontramos en el SOP? ¿Qué solemos ver en las analíticas? Al final les voy a decir cuáles son las que recomiendo checar en un estudio en sangre, pero aquí vamos a ver un poco en general qué es lo que solemos encontrar. En una analítica es común encontrarnos con FSH abajo de 10 y LH un poco más alta. Los estudios nos muestran que más o menos un ratio 2:1, o sea que la LH puede duplicar la FSH, aunque no siempre pasa de esta manera, pero es común encontrarnos FSH abajo de 10 y LH un poco más alta.
¿Ok? Entonces, los estrógenos suelen estar bajitos, como les mencionaba antes, abajo de 50. ¿Y por qué pasa esto? Justamente porque hay niveles más bajitos de FSH, que es quien estimula la célula granulosa para que maduren los folículos, y estos son los que producen estrógeno. Entonces, si tenemos una FSH un poquito más abajo, pues no se va a producir suficiente estrógeno, ¿no? Y este era mi caso. Yo les conté en el video anterior que me diagnosticaron con síndrome ovario poliquístico a los 18 años y prácticamente yo tenía la cara llena de acné, tenía caída de pelo, tenía oligomenorreas, tenía ciclos largos de más de 35 días, tenía quistes en los ovarios, o sea, yo tenía los 3 criterios prácticamente. Entonces, justamente tenía esos estrógenos bajos y esto es lo que suele generar que los ciclos se vuelvan largos. Que sabemos que ese pico de estrógenos a mitad del ciclo es lo que va a generar esa elevación de la LH y esa ovulación. Entonces, si en el SOP tenemos niveles más bajitos de FSH y de estrógenos, va a costar más tiempo llegar a ese pico y que se dé la ovulación. Por eso esa ovulación se puede dar más tardía, esa primera fase se puede hacer más larga y esa segunda fase se puede hacer más corta, ¿vale? Otra cosa que podemos encontrar en el SOP es una antimülleriana alta. Sé que no es muy común hablar de esta hormona, que se habla más de ella en contextos de fertilidad, pero bueno, en el SOP solemos encontrar una antimülleriana alta y esto tiene que ver con esos folículos inmaduros. Sabemos que en el SOP es común encontrarnos folículos inmaduros debido a esa elevación de la LH y mayor producción de andrógenos. Entonces, estos folículos inmaduros van a aumentar la producción de antimülleriana y esa elevación de la antimülleriana va a generar un freno en la FSH, empeorando el problema y haciendo un ciclo vicioso. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay mayor nivel de LH? ¿Por qué la LH está encima de la FSH? Y aquí hay que entender que tenemos un eje llamado eje hipotalámico hipofisiario gonadal. Sé que el nombre puede sonar un poco complicado, pero es más sencillo de lo que se escucha. Prácticamente hay que entender que tenemos una conexión entre el cerebro y los ovarios, que parten desde el hipotálamo. El hipotálamo es el que genera una hormona llamada GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que estimula a la hipófisis un poquito más abajo para que liberen FSH y LH, que estas van a estimular a los ovarios para producir andrógenos y estrógenos. Ahora, en el SOP se ha visto que hay una alteración en las pulsaciones de esa GnRH, por lo tanto habrá mayor cantidad de LH y esa LH aumentada va a estimular a la célula teca para que haya mayor producción de andrógenos como la testosterona y esto nos lleva a anormalidades, alteraciones en esa maduración de los folículos, ¿no? Vamos a tener más folículos inmaduros y por lo tanto más liberación de antimülleriana, más freno en la FSH y vamos viendo cómo todo esto nos puede llevar a problemas en la fertilidad. Y ahora, algo muy importante. Antes decíamos que es común encontrarnos estrógenos bajos, pero hay casos que en el SOP también solemos encontrar contextos de hiperestrogenismo, estrógenos altos. ¿Y por qué pasa esto? En el video de miomas, que recomiendo verlo si hay hiperestrogenismo, que tiene que ver con ciclos muy abundantes, sangrados muy abundantes, coágulos menstruales, dolores incapacitantes, etcétera. ¿Qué pasa? Que hablábamos de cómo se producen los estrógenos. Los estrógenos se producen a partir de los andrógenos. Esa producción de andrógenos, que sabemos que en el SOP está aumentada, en muchos de los casos está aumentada, hay una enzima que se llama aromatasa. Esa aromatasa es la que convierte los andrógenos en estrógenos. Si esa aromatasa está muy acelerada, tiene mayor actividad, entonces una mujer puede tener muchos andrógenos y que haya mucha conversión a estrógenos. Entonces en el SOP también podremos encontrar mujeres que tengan hiperandrogenismo, andrógenos altos, pero también estrógenos altos y eso va a depender de cómo está trabajando la enzima aromatasa, ¿ok? Sabemos, y hablábamos en el video de miomas, que entre más grasa corporal, una mujer que tenga exceso de grasa corporal, y no necesariamente sobrepeso, sino que su composición sea más grasa que músculo, haya carencia de músculo, puede haber una actividad más acelerada de la aromatasa y más conversión a estrógenos. Entonces también esto es
algo interesante. Vamos a ver que también tenemos diferentes tipos de SOP. Tenemos un perfil más metabólico donde hay una resistencia a la insulina, un perfil más adrenal y tenemos perfiles mixtos, ¿no? Entonces, en ese perfil más de resistencia a la insulina, metabólico, podemos ver mujeres que les cuesta mucho perder grasa corporal, que pueden tener sobrepeso, aunque esto no es algo obligatorio. Puede ser una mujer delgada, pero simplemente le cuesta mucho perder grasa corporal, siente que aumenta grasa corporal de manera fácil, tiene bajones de energía después de las comidas, esa necesidad, esa ansiedad por cosas dulces, por harinas, por azúcar. Podemos encontrar, por ejemplo, esa glucosa un poco alterada en sangre, aunque también cabe mencionar que la glucosa puede estar bien y la insulina puede estar alta, ¿ok? Por eso siempre es importante checar la insulina y no solamente la glucosa en ayunas. El HOMA-IR, que también es muy importante, que se saca teniendo glucosa en ayunas e insulina. Y podemos encontrarnos también con, por ejemplo, colesterol alterado, triglicéridos altos, etcétera, etcétera, ¿no? También podemos encontrarnos con esas verruguitas, con esa acantosis, que es ese oscurecimiento que puede aparecer en el cuello. Todo esto tiene que ver con ese perfil de resistencia a la insulina, ¿vale? Las manchas en la piel, el melasma, todo esto está muy relacionado a resistencia a la insulina. Y en el perfil más adrenal, ¿ok? Es esa mujer que puede ser delgada, que puede ser atlética, que puede ser musculosa, ¿no? Y que esto tiene que ver más con un estrés mantenido en el tiempo, un estrés crónico en donde hay esas adrenales, esas glándulas adrenales están produciendo mucho cortisol, pero a la par están produciendo también grandes cantidades de DHA, ¿no? DHEA, perdón, que es un tipo de andrógeno del que hablábamos antes, que puede estar a la alta en estas mujeres, y por supuesto puede haber perfiles mixtos en donde encontremos resistencia a la insulina y encontremos también este perfil más adrenal. Y vamos a ver que en ese perfil más metabólico de resistencia a la insulina vamos a encontrar, por ejemplo, cuando hay una hiperinsulinemia, cuando encontramos niveles altos de insulina, que como ya dije y repito, no hay que checar solamente glucosa en sangre, porque les puedo decir que en mi experiencia y en la consulta lo veo todo el tiempo, que hay mujeres que únicamente checan su glucosa, la glucosa sale bien, sale en 85, sale perfecta, y cuando checamos insulina está por las nubes. Entonces siempre hay que checar insulina, hay que checar la hemoglobina glicosilada, hay que sacar el HOMA-IR, etcétera. Esto va a ser muy importante, pero bueno, podemos ver en contextos metabólicos en donde encontramos insulina elevada, podemos ver que esto aumenta una sustancia que se llama IGF-1, que es un factor de crecimiento similar a insulina, aumenta esa IGF-1 libre, y esto termina aumentando los andrógenos. O sea, chequen cómo la resistencia a la insulina, niveles de insulina más altos, puede terminar generando mayor cantidad de andrógenos y empeorando todo el cuadro, ¿no? Más acné, más alopecia, más hirsutismo, más folículos inmaduros y todo esto que ya vimos antes. También otra cosa muy importante es que esa insulina alta puede bajar los niveles de algo que se llama sex hormone beta globulin, ¿ok? Que es producida por el hígado y que esta prácticamente es como un carrito transportador de hormonas sexuales, como por ejemplo el estrógeno, la testosterona. Entonces sabemos que entre menos de esta sustancia haya, pues habrá más hormona libre, y esa hormona libre nos va a generar más problemas, ¿no? Entonces siempre es muy importante que esta sustancia esté en cantidades óptimas. Y vamos a ver también que esa resistencia a la insulina, esos niveles altos de insulina, también puede aumentar la liberación de LH, ¿ok? Y ya vimos que la LH entonces va a estimular más a la célula teca para mayor producción de andrógenos. O sea, vamos viendo cómo la insulina a través de diferentes vías va a terminar aumentando la producción de andrógenos. Por eso va a ser tan importante regular esa glucosa en sangre y regular esa insulina, que lo vamos a hacer a través de estilo de vida, alimentación. Estoy comiendo exceso de azúcar, exceso de harinas, a qué hora me estoy durmiendo, vivo estresada, porque todo eso va a tener un impacto en la glucosa y en la insulina. De hecho, este estudio que les voy a dejar por aquí nos muestra cómo una alimentación libre de lácteos, libre de almidón
tirones, por ejemplo, mejora muchísimo los niveles de insulina, de glucosa, de testosterona, de HOMA-IR, entonces es bastante interesante. Y en ese perfil adrenal, como ya decía antes, podemos encontrar chicas delgadas, incluso musculosas, en donde encontramos estrés crónico, donde hay niveles altos de cortisol, pero también de DHEA, que es un andrógeno, y solemos ver chicas como muy controladoras, muy perfeccionistas, muy metódicas, que todo esto, por supuesto, también habrá que trabajarse para ver un cambio importante. Y en ese perfil mixto vamos a encontrar un poco de ambas, ¿no? Vamos a encontrar todo lo que mencionábamos antes, como por ejemplo una aceleración en esa GnRH, en esa hormona liberadora de gonadotropinas, que van a elevar LH, que van a elevar andrógenos, pero si a eso le sumamos que hay una resistencia a la insulina, está elevando más esa LH, está generando que haya más hormona libre y entonces más síntomas androgénicos, y si todavía a eso le sumamos un perfil adrenal donde hay DHEA alta, pues habrán más síntomas androgénicos todavía. Y ahora sí vamos a ver cómo mejorar este síndrome de ovario poliquístico o este SOMP. Vamos a ver 4 factores importantes y el primero va a ser la resistencia a la insulina, porque sabemos que la mayor parte de las chicas con este diagnóstico tienen una resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina se va a mejorar con estilo de vida. Algo muy importante es que no solamente los carbohidratos tienen que ver con esa elevación de la glucosa y esa elevación de la insulina, ¿ok? Porque a veces pensamos que solamente se trata de eliminar carbohidratos y no es así. Por supuesto, tendremos que evitar lo más que podamos azúcares, harinas refinadas, todo esto va a ser súper importante, y consumir carbohidratos de calidad, como por ejemplo algunos tubérculos, sobre todo ese almidón resistente, esos tubérculos enfriados de los que tanto hablo, de los que luego podemos hacer un video especial. Pero no solamente van a ser los carbohidratos, sino sabemos que también el estrés crónico puede elevar esa glucosa en sangre como respuesta fisiológica, puede terminar elevando también la insulina. Entonces va a ser muy importante la gestión del estrés, el soltar, el fluir, y sé que esto no es sencillo, pero podemos lograrlo. Entonces vamos a ver que esto va a ser muy importante, pero también el ejercicio de fuerza, porque el ejercicio de fuerza sabemos que el aumentar la masa muscular va a ser maravilloso, porque va a mejorar esa pérdida de grasa corporal, va a aumentar esas mitocondrias que son tan importantes, pero también va a aumentar esos GLUT4, que son transportadores de glucosa, ¿no? Van a ayudar a que la glucosa pueda entrar al músculo sin necesidad de insulina cuando estamos haciendo una contracción muscular. Entonces el ejercicio de fuerza va a ser clave, la gestión del estrés va a ser clave, la reducción de harinas, azúcar, y llevar una alimentación más estilo low carb, en donde metamos carbohidratos de calidad como los que mencioné antes, también van a ser importantes. Por supuesto, vegetales, proteína, grasas de calidad van a ser indispensables. El sueño es clave, porque sabemos que si no dormimos bien, los niveles de cortisol van a estar más altos, y ya hablamos que cortisol más alto puede terminar teniendo interacción con esa insulina. Entonces el sueño, el sol, hoy en día sabemos, y tenemos un estudio hermoso que nos muestra que la luz solar regula la glucosa en sangre, y esto es maravilloso. Por eso siempre digo que no solamente es lo que comemos, sino en qué contexto lo comemos bajo luz artificial, estresadas frente a una pantalla mientras estoy trabajando en el semáforo con los vidrios arriba, o lo estoy comiendo tranquila con una respiración, ¿no?, previa, agradeciendo por los alimentos, tal vez con una ventana abierta donde me esté entrando esa luz solar, o si fuera posible en una terracita donde hay luz solar. Entonces todo esto va a ser sumamente importante. Ahora, si pudiéramos hablar un poquito de suplementos, sabemos que la berberina es muy interesante cuando hay resistencia a la insulina, porque se ha visto que la berberina puede aumentar la expresión de los receptores de insulina. Incluso hay estudios que nos muestran que la berberina tiene efectos muy parecidos a los medicamentos o fármacos como la metformina. Entonces esto es maravilloso, sobre todo porque sabemos que la berberina es una molécula producida por algunas plantas, así que puede ser bastante interesante. Otro suplemento que me gusta mucho es la canela. La canela es maravillosa para regular glucosa en sangre, para mejorar resistencia a la insulina, pero también para reducir los niveles tanto de testosterona como de LH, ¿no? Entonces también puede ser una gran opción. Otro de los factores importantísimos en el SOP es mejorar la sensibilidad a la FSH.
¿ok? Mejorar esos niveles de FSH. Entonces aquí es donde entra el famoso mioinositol, ¿ok? Que va a ser muy interesante para mejorar esa sensibilidad a la FSH, aparte de que mejora la función ovárica, mejora el estado de ánimo, sabemos que puede mejorar también esa resistencia a la insulina, o sea, puede tener un papel importante ahí, mejora la tasa de embarazo, ¿no? Te quieras embarazar o no, va a mejorar todo el contexto, entonces puede ser bastante interesante. Otro de los factores muy importantes es regular el pulso de esas gonadotropinas, mejorar y bajar esa LH, que esto va a ser muy importante, por supuesto, checando ese perfil hormonal. Entonces aquí hay algunas cosas que nos pueden ayudar, como por ejemplo hay una planta muy interesante que se llama Vitex. El Vitex es bastante interesante cuando tenemos como esa fase folicular muy larga y esa fase lútea muy cortita, puede ser bastante interesante. También en SOP a veces es común encontrarnos prolactina alta, entonces también nos ayuda a bajar prolactina, nos ayuda a mejorar esa fase lútea corta, y por supuesto también tendremos que mejorar esa producción de estrógenos si están muy bajitos, en donde algunas plantas pueden ser interesantes, como el donquai, como la simicifuga en ciertas dosis, incluso por ejemplo la melatonina. O sea, la melatonina es súper interesante en estos casos porque sabemos que puede bajar el LH, pero yo no soy tan fan de suplementarla, sino que más bien aquí entra el sueño. ¿Qué tan importante es el sueño? Si yo no estoy durmiendo bien, entonces la ovulación se va a ver afectada, porque esa melatonina es súper importante para ese ovocito. Entonces va a ser realmente importante dormir bien, dormir de calidad, tener un sueño profundo y reparador, dormir temprano para poder mejorar todo esto. Y el último punto del que quiero hablar es de los andrógenos, que los dejé al último porque quiero como profundizar un poquito en estos andrógenos, que sabemos que los andrógenos se pueden elevar por distintas razones. Puede haber una síntesis acelerada de andrógenos, que ya vimos que se debe a una resistencia a la insulina, una LH muy acelerada, pero también por una mala eliminación. Así como hablamos en el tema de miomas de una eliminación de estrógenos, también tenemos que eliminar los andrógenos a través del hígado. Entonces el hígado tiene una fase muy importante para eliminar los andrógenos. Entonces si este hígado no funciona bien, si esta vía o esta carretera hepática no funciona bien, pues también los andrógenos se van a estar acumulando. Entonces aquí va a ser muy importante hablar de ciertos puntos. Y como ya hemos hablado bastante de esa síntesis de andrógenos, vamos a hablar un poquito de esa eliminación de andrógenos, en donde entra la sulfatación. La sulfatación es una carretera, una vía hepática, en donde podemos eliminar no solamente o metabolizar no solamente andrógenos, sino también estrógenos, también hormona tiroidea, también serotonina, también gastrina. O sea que esta fase también tiene mucho que ver con la salud digestiva, ¿no? Porque si no funciona bien, entonces puede que la mucosa digestiva no esté al 100 y entonces tenga hinchazón abdominal y tenga gases y tenga problemas digestivos relacionados con acidez y todo esto. Entonces esta vía necesita materia prima para funcionar, que son los sulfatos. ¿Y cómo obtenemos esos sulfatos? A través de alimentos azufrados como el ajo, la cebolla, el brócoli, etcétera. Para que esos alimentos azufrados, esos aminoácidos azufrados se puedan convertir, porque primero van a pasar a sulfitos y luego a sulfatos, necesitamos, por ejemplo, tener suficiente vitamina B2, necesitamos molibdeno, necesitamos ciertas cosas, pero hay cosas que interfieren con este paso de sulfitos a sulfatos, como por ejemplo el exceso de café, como por ejemplo el exceso de fructosa libre principalmente, en las galletas María, en todos estos procesados de los que ya hemos hablado. Pero también si hay un sobrecrecimiento de hongos como la cándida a nivel de tubo digestivo, entonces también si yo tengo un sobrecrecimiento de cándida, de hongos, pues todo esto va a interferir con esa sulfatación. Y aquí es tan importante, entonces no solamente, por eso siempre digo que todo en el cuerpo está interrelacionado, no puedo atender solamente un tema hormonal y taparme los ojos ante un problema digestivo, porque probablemente el problema digestivo también está interfiriendo en por qué no termino de mejorar ese problema hormonal. Sabemos que entonces, si este sistema digestivo no está al 100, esa sulfatación tampoco va a trabajar bien. Y si esa sulfatación no está trabajando bien, entonces es muy probable que esos andrógenos puedan estar quedándose ahí sin metabolizar de manera correcta y estar
elevados, ¿ok? Y si quisiéramos apoyar un poco esta sulfatación, pues hay varias cosas que podemos hacer: trabajar sistema digestivo, tal vez suplementar un poquito ahí con molibdeno podría ser. Hay varias cosas que podemos hacer según el caso, ¿vale? Otra cosa muy importante aquí es que esos andrógenos también van a llegar a tubo digestivo y tienen que eliminarse. ¿Qué pasa si hay estreñimiento? ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, un sobrecrecimiento de bacterias malas a nivel intestinal? Tengo el famoso SIBO, ese sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, por ejemplo. Todo esto va a alterar el estroboloma, esas beta-glucuronidasas, que son enzimas que lo que hacen es reabsorber cierta cantidad de estrógenos, andrógenos, para regresar a torrente sanguíneo. Pero sabemos que si hay un problema digestivo y hay una sobreexpresión de esas beta-glucuronidasas, va a haber mayor reabsorción. O sea, hay estreñimiento, va a haber mayor reabsorción de esos estrógenos, andrógenos, y entonces podemos estar ante un contexto de hiperandrogenismo, hiperestrogenismo, y aquí es donde entendemos que el sistema digestivo es sumamente importante. Entonces vamos a ver que ese hiperandrogenismo se puede presentar, como ya dijimos, con acné, con alopecia, que es ese adelgazamiento del pelo, ese hirsutismo, esos ciclos irregulares, porque tiene que ver con esos folículos inmaduros que no terminan de desarrollarse de manera correcta, tiene que ver con problemas en la fertilidad, con sudoración excesiva, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo tanto en el acné, en la alopecia y todo esto hay una hiperactividad de algo que se llama 5-alfa reductasa, que es una enzima prácticamente, que lo que hace es que favorece el paso de testosterona a hidrotestosterona, ¿ok? Entonces también va a ser muy importante, aparte de apoyar esa eliminación, aparte de apoyar, por ejemplo, la LH con todo lo que ya dijimos, la resistencia a la insulina, vamos a ver que también tenemos que apoyar esa 5-alfa reductasa, regular, modular esa 5-alfa reductasa. Entonces esto va a ser muy importante, y también entender que una alopecia, un adelgazamiento del pelo, tiene mucho que ver no solamente con esa dihidrotestosterona, sino también tiene que ver, como ya dijimos, problemas en la eliminación de andrógenos, una carga oxidativa elevada, o sea, exceso de toxinas en el cuerpo, falta de micronutrientes, etcétera. Y sabemos que hay algunas cosas que pueden ayudar a modular esa 5-alfa reductasa, como por ejemplo el sopalmeto, el reishi, el pigeum, por ejemplo. Todo esto puede ayudarnos a regular esa 5-alfa reductasa y mejorar esta sintomatología, pero como siempre digo, de poco servirá meter un suplemento si no trabajo en hábitos, si duermo mal, si no me expongo al sol, si no regulo la glucosa en sangre, sigo comiendo harinas, azúcar, si prácticamente esa insulina sigue alta, ¿no? Entonces, si no gestiono el estrés, entonces muchas veces esos suplementos no van a funcionar si no tengo bases bien puestas. Por eso siempre primero las bases, y los suplementos es simplemente un extra. Ahora, en el tema del acné, por ejemplo, es muy importante esta sustancia de la que hablábamos antes, que es el IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a insulina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una insulina alta puede generar o aumentar más IGF-1 libre? Y esto aumentar los andrógenos y entonces más acné. Entonces va a ser muy importante regular esa insulina en sangre con todo lo que ya hablamos antes. Y por supuesto aquí los lácteos juegan un papel importante. Sabemos que los lácteos, principalmente de vaca, van a aumentar esa IGF-1 y entonces pueden empeorar todos los síntomas. Aparte también pueden aumentar la actividad de esa 5-alfa reductasa y entonces más alopecia, más acné, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué otras cosas podrían ayudarnos aquí? El omega 3 es sumamente importante, y sobre todo pescado en la alimentación, no tanto de una suplementación, sino alimentación. El EPA, el DHA en ciertas dosis van a ser muy interesantes. La vitamina A, que no solamente va a ayudar con la sulfatación, sino que también puede ayudarnos con IGF-1, con el acné, con todo esto va a ser muy interesante. Y por supuesto también hablábamos de deficiencias nutricionales. Hay que checar cómo está el zinc, cómo está el selenio, que sabemos que son minerales tan importantes y que si están en deficiencia pueden influir también en esta vitamina A. Por ejemplo, el zinc tiene mucho que ver con problemas digestivos, y ya vimos que el sistema digestivo también va a ser muy importante. Entonces
Todo esto hay que revisarlo. Y si hace falta trabajar sistema digestivo, ya vemos que si no trabajamos sistema digestivo y tenemos una cándida y tenemos un sobrecrecimiento bacteriano y tenemos un SIBO, pues todo esto va a terminar afectando ese sistema hormonal. ¿Okay? También hoy en día sabemos que el 40% de las personas con acné pueden tener una hipocloridria. No me da el video para hablar de lo que es una hipocloridria, pero de manera sencilla es la falta de producción de ácido en el estómago. Entonces es la persona que puede tener acidez, que pueda tener eructos, que puede tener reflujo, que puede tener hinchazón en la parte alta del abdomen, y todo esto se ha visto que también está muy relacionado con el acné. Entonces va a ser muy importante trabajarlo. Y bueno, al final solamente me queda recomendarles los estudios que recomiendo checar en un SOP para saber por dónde abordar, porque no todos los SOP se van a trabajar de la misma manera. Como ya vimos, es un mundo, hay que abordar diferentes cosas dependiendo de lo que vemos en una analítica. Siempre hay que revisar un perfil hormonal, en donde chequemos la FSH, chequemos la LH, el estradiol, se podría checar también la progesterona, los andrógenos, como por ejemplo la testosterona libre, la testosterona total, el DHEA, la DHEA sulfatada, la androstenediona, el 17-hidroxiprogesterona va a ser importante. Un perfil tiroideo, también puede ser muy interesante checar un perfil tiroideo, porque sabemos que todo el tema de la tiroides está muy relacionada con estrógenos, con alteraciones hormonales. Por supuesto, la glucosa en ayunas, la insulina, la hemoglobina glicosilada, el HOMA-IR. Podemos checar también la homocisteína para ver cómo está trabajando la metilación hepática, el cortisol, el ACTH. ¿No? Si vemos un perfil más adrenal, tal vez una curva de cortisol en saliva puede ser muy interesante, y dependiendo de lo que veamos aquí, se aplicará un tratamiento u otro. Y creo que en el SOP hay que trabajar muchos puntos, por eso es tan interesante que podamos partir de analíticas. ¿Okay? Y bueno, con esto termino el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y por supuesto, si quieren un trabajo más personal, si quieren ayuda en este proceso del SOP y están cansadas de los anticonceptivos, porque como les dije, a mí también me diagnosticaron con síndrome de ovario poliquístico en el pasado, y lo primero que me mandaron fueron anticonceptivos, que solo tomé un mes, y la verdad es que me sentí peor, así que los abandoné y únicamente trabajé a través de estilo de vida y todo lo que les comparto en mis redes sociales, que por cierto estoy muy activa en Instagram para que me sigan, que me encuentran como nutrióloga Marta Rosales, y si quieren asesoría personalizada, por aquí les voy a dejar el enlace. Y nada, déjenme saber si quieren que les hable de algún otro tema en especial, y con gusto les estaré haciendo el video. Así que nada, nos vemos muy pronto. Bye.